Bien, continuando con los métodos alternativos para calcular las funciones de transferencia de circuitos eléctricos, como una pequeña introducción, muchas veces nos enfrentamos al siguiente tipo de problemas. Observen cómo en este circuito se tienen un par de inductancias, un capacitor y una resistencia, y se le está inyectando una fuente de tensión y se requiere observar la tensión aquí en esta resistencia. Así también en este circuito tenemos tres resistencias y tres capacitores. Se le inyecta a este circuito una señal de entrada, ¿no? Y se requiere observar aquí la señal de salida en este capacitor. Y con todo eso se nos pide hallar la función de transferencia, ¿no? B sub 0 sobre B sub i. Primero nos damos cuenta que son sistemas de tercer orden porque hay tres elementos reactivos en cada circuito. Esta de aquí es la función de transferencia de tercer orden, una función muy general, donde el orden va a depender del grado del polinomio del denominador. Entonces, para enfrentarnos a ese tipo de problemas, las herramientas circuitales que disponemos son, por ejemplo, el ladder like, las mallas, los nodos, Thevenin, Norton, etcétera. Pero los procedimientos que vamos a hacer, ¿no?, utilizando estas herramientas circuitales pueden ser algebraicamente tediosos. Las respuestas obtenidas también podrán tener alta entropía. Vamos a indagar un poco sobre este término de alta entropía. Por ejemplo, si yo quisiera hallar una resistencia equivalente entre un par de terminales en un circuito puramente resistivo, podría yo hallar esta relación de aquí. Noten que así como está, no me está haciendo un resultado útil, ¿no? Si se trata solamente de colocar los valores de las resistencias y operar, bien, tendría una respuesta, pero así como está, no me es un resultado útil. En comparación, por ejemplo, a este resultado de acá. En este resultado de acá, rápidamente yo puedo hacer una imagen mental de lo que se trata, ¿no? A pesar de que esta relación de acá es la misma de acá. Son las mismas, pero para este caso me es mucho más útil porque yo puedo tener esta expresión de forma mucho más ordenada y entendible. Por lo tanto, a esta relación de acá la llamaré que es una relación de baja entropía. Baja entropía es un término establecido por David Middlebrook para expresiones que muestran resultados analíticos útiles. Entonces, por el contrario, este resultado de aquí, esa expresión será una expresión de alta entropía. Entonces, por ejemplo, acá uno de los circuitos que les mostré al principio, yo lo voy a resolver, ¿no?, y voy a obtener B sub 0 sobre B sub i, y voy a usar la técnica de ladder like. Entonces, utilizando esa técnica y después de varios pasos, voy a llegar a esta relación de aquí. Podemos notar allí, ¿no?, a partir de esa relación que tiene una manipulación algebraica tediosa, ¿no?, y no necesariamente va a darme resultados de baja entropía, ¿no? En este caso posiblemente sí es un resultado de baja entropía, pero la manipulación algebraica es fuerte. Utilizando esta técnica del ladder like nos puede ayudar. No sería dado, por ejemplo, si utilizáramos el método de nodos, impensable en utilizar el método de mallas, ¿no? Ahí sí saldría una expresión de muy alta entropía. Por lo tanto, vamos a buscar técnicas alternativas, ¿no?, en donde podamos eliminar un poco el álgebra tediosa y obtener resultados de baja entropía. Para eso, ¿no?, les voy a mostrar la función de transferencia de tercer orden, ¿no?, de la cual vamos a guiarnos para resolver circuitos de tercer orden, ¿no?, y obtener su función de transferencia. Y de esta función de transferencia, ¿no?, vamos a empezar entonces a trabajar por el denominador que está aquí. Entonces, en el paso 1 vamos a hallar los taos correspondientes, ¿no?, con la entrada en off. Son 3 taos debido a que son 3 elementos reactivos. Por ejemplo, el tau 1 se halla
con los elementos 2 y 3 en baja frecuencia, el tau 2 se halla con los elementos 1 y 3 en baja frecuencia y el tau 3 se halla con los elementos 1 y 2 en baja frecuencia. Aquí baja frecuencia significa frecuencia igual a 0, donde un capacitor en baja frecuencia es un circuito abierto y un inductor en baja frecuencia es un cortocircuito. Y el tau sub c es igual a esta expresión y el tau sub l es igual a esta expresión. Y con eso yo sumo los taus y tengo el coeficiente B1. Ahora, en el paso 2, nuevamente con la entrada en off vamos a hallar las productorias de taus. Y esto lo hallamos de la siguiente forma. Por ejemplo, con el elemento x1 establecemos los enlaces con los otros elementos. Por ejemplo, tau x1 por tau elevado al x1 x2 más tau x1 por tau elevado al x1 x3. Noten como aquí en el subíndice de este tau, noten cómo se enlaza con el elemento 2 y en el siguiente tau el x1 se enlaza con el otro elemento x3, ¿no? Estoy estableciendo entonces con x1 enlaces hacia los otros elementos. De la misma forma, con el elemento x2, miren cómo se establece, ¿no?, la relación o el enlace del elemento 2 que estamos viendo ahora con el elemento 3 y también el elemento 2 con el elemento 1. De la misma forma, con el elemento 3 se establecen los enlaces, ¿no?, x3 con x1 y también x3 con x2, ¿no? Ahora, noten siempre que si yo tengo acá un tau, en estas productorias noten que, por ejemplo, a la izquierda yo tengo tau x1, que ya lo hay en el primer paso, ¿no? Cuando multiplico por el siguiente tau, lo que está abajo pasa arriba, ¿no? Lo que está abajo pasa arriba, ¿no? Lo que está aquí abajo, el x2 pasa aquí arriba, ¿no? Lo que está aquí abajo, x3 pasa aquí arriba, ¿no? Entonces, de estos tres grupos vamos a escoger 3 productorias evitando la redundancia. Un ejemplo de elección sería, ¿no?, esto que estoy mostrando. Noten que este es tau x1 por tau x elevado al x1 x2 más tau x1 por tau elevado a la x1 x3 más tau x2 por tau elevado a la x2 x3. Y noten acá algo muy importante, ¿no? Miren cómo se enlazan los 3 elementos, elemento 1 con elemento 2, elemento 1 con elemento 3, elemento 2 con elemento 3, ¿no? Ahora, una elección equivocada sería esta de acá. Miren acá, si solo nos fijamos en los enlaces de elementos, miren cómo aquí 1 se está enlazando con 2, 2 se está enlazando con 1 y 2 se está enlazando con 3. Aquí definitivamente nos damos cuenta que falta algo, ¿no? ¿Dónde está el enlace de x3 con x1 o x1 con x3? En esta elección no está. Y noten que aquí hay redundancia, x1 con x2 más este x2 con x1. Estos de aquí, esta productoria de taus es una productoria redundante. Eso es lo que se debe de evitar. Entonces procedemos a hallar estos taus de aquí, donde tau elevado al x1 x2 se halla en las condiciones de que x1 va a estar en alta frecuencia y el otro elemento x3 va a estar en baja frecuencia. Una regla rápida para acordarnos es que si x1 está aquí en lo alto, entonces x1 estará en alta frecuencia. Asimismo, este tau de aquí, tau elevado a la x1 x3, se halla con el elemento x1 en alta frecuencia y el otro elemento x2 en baja frecuencia. Asimismo, el tau x2 x3 se halla con el elemento x2 en alta frecuencia y el otro elemento x1 en baja frecuencia, donde un capacitor en alta frecuencia es un cortocircuito y un inductor en alta frecuencia es un circuito abierto.
Con eso, sumando estas tres productorias, obtenemos el B sub 2. Ahora, en el paso 3 hallamos la siguiente productoria, ¿no? Nuevamente, como ahora en el paso 3 hallamos la siguiente productoria de tau. Noten que como vamos a hallar nuevamente otro tau, la entrada va a estar en off. Noten que esta es una triple productoria donde esto de acá lo voy a obtener del paso 1. Puede ser cualquiera de las tres productorias de aquí, cualquiera de las tres. Y procedemos a hallar esta de acá, donde observen que los elementos 1 y 2 que están en lo alto, en el exponente, van a estar en alta frecuencia. Ahora vamos a continuar con el numerador. Observen que acá está el término independiente, el término lineal, el término cuadrático y el término cúbico, ¿no? Esto es de la expresión general, ¿no? De la función de transferencia de tercer orden. Bien. Lo principal que debemos de notar es que observen cómo estos h's, ¿no?, se están multiplicando por los taus correspondientes aquí, ¿no? Los taus correspondientes que se halló en el paso 1. Noten cómo aquí el h está a la izquierda del tau y aquí se tiene x1 en el exponente, se tiene arriba, y cuando lo multiplicamos por el tau, ¿no?, este x1 es como si bajara. Comentarios similares para este h de acá, que se está multiplicando por este tau. El x2 está arriba y aquí está abajo. El x3 está arriba y aquí está abajo. Ahora, para el término cuadrático es necesario observar lo siguiente, que estos h de aquí, ¿no?, dependen de las productorias halladas del paso 2. Es decir, esto está dependiendo de las productorias que se escogieron, ¿no?, de estas productorias que se escogieron en el paso 2, ¿no? Con estas productorias escogidas de tau, ¿no?, es que nosotros vamos a hallar o vamos a colocar aquí para hallar los respectivos h. Por ejemplo, la productoria x1, aquí x1 abajo, x2 abajo, entonces vamos a tener que hallar un h con x1,2 aquí. De la misma forma, si hemos usado esta productoria de acá con x1 y x3 abajo, el h que va a acompañar a esa productoria, ¿no?, va a tener a los elementos 1 y 3 arriba. De la misma forma, nosotros en el paso 2 habíamos escogido esta productoria con x2 y x3 abajo. Observen cómo el h que acompaña esta productoria va a tener el x2, el elemento x2 y el elemento x3 arriba, ¿ya? Bien, de la misma forma aquí, este h de aquí que vamos a hallar va a depender de lo que nosotros hemos escogido, ¿no?, en esta productoria del paso 3. Noten como x1, los elementos x1, x2 y x3 están aquí abajo, entonces el h que los va a acompañar va a estar con x1, 3 aquí arriba. Bien, entonces en el paso 4 entonces hallamos los h's en las siguientes condiciones. Los h's, que es la relación de salida entre la relación de entrada. El h sub 0 se halla con todos los elementos en baja frecuencia. El h elevado al x1, como x1 está en lo alto, entonces x1 va a estar, el elemento x1 va a estar en alta frecuencia y los otros elementos en baja frecuencia. El h elevado a la x2 va a estar con el elemento x2 en alta frecuencia y los otros elementos 1 y 3 en baja frecuencia. El otro h elevado al x3 va a estar con el elemento x3 en alta frecuencia y los otros elementos 1 y 2 en baja frecuencia. De la misma forma, h elevado a la x1,2 o x1,x2 se halla con los elementos 1 y 2 en alta frecuencia y el elemento 3 en baja frecuencia. Comentarios similares aquí. Este h se halla con los elementos 1 y 3 en alta frecuencia y el otro elemento x2 en baja frecuencia. Aquí también este h elevado a la x2,3 se halla con los elementos 2 y 3 en alta frecuencia y el otro elemento en baja frecuencia.
Y por último, este H de acá, H1,2,3, se halla con los elementos 1, 2 y 3 en alta frecuencia. Algo importante es que no siempre se cumple que por tener n elementos reactivos el sistema será de enésimo orden, y para sistemas de mayor orden ustedes pueden consultar las referencias de Christopher Basso, ¿no? Bien, algunas observaciones. Si en el paso 1 hallamos que alguno de los estados es infinito, se tiene que colocar una R ficticia donde se produjo la indeterminación. Normalmente esta R ficticia se coloca en paralelo con el capacitor o en serie con un inductor. Todos los pasos se van a recalcular con la R ficticia incluida en el circuito, y al último se hace que la R ficticia tienda a infinito o tienda a cero según corresponda. Entonces, con esta técnica los resultados de los problemas resueltos que resolvamos serán de baja entropía y con seguridad la manipulación algebraica será menor. Y en cuanto a las entradas y a las salidas, por ejemplo, aquí tenemos un sistema lineal, ¿no?, donde aquí está su salida y acá está su entrada. Entonces, si yo quiero la función de transferencia, que es la relación de salida entre la relación de entrada, observen que aquí en el denominador está la entrada y ahí es lo que se va a inyectar, ¿no?, y aquí en out es lo que se va a observar. Entonces, observen, si nosotros quisiéramos una función de transferencia b sub 0 sobre b sub in está en el denominador, por lo tanto es lo que yo voy a inyectar a la entrada para observar b sub 0 a la salida. De la misma forma, si yo quiero hallar una función de transferencia i sub 0 sobre i sub in, observen que i sub in está en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar en la entrada para observar i sub 0 en la salida. De la misma forma, si yo quisiera observar una impedancia entre un par de terminales, entonces impedancia es igual a b sobre i. Aquí el i está en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar para observar la tensión, ¿no?, que cae entre los terminales de esa fuente que yo estoy inyectando. De la misma forma, si yo quiero observar la admitancia entre un par de terminales, la admitancia es igual a I sobre B. Entonces noten que B está aquí en el denominador, por lo tanto eso es lo que yo voy a inyectar y voy a observar la corriente que pasa por esa fuente de tensión. La impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off. En esta secuencia de videos aplicaremos estas técnicas alternativas para hallar las funciones de transferencia en circuitos de primer, segundo y tercer orden. Los grupos de videos que tratan sobre la función de transferencia de circuitos de primer y segundo orden ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Hoy día vamos a comenzar a mostrar las funciones de transferencia de circuito de tercer orden. Ahí veremos 4 videos con 6 problemas resueltos donde se calculan b sub 0 sobre b sub in y out sobre i sub in, y también se trabajará con fuentes dependientes. Esto último de trabajar con fuentes dependientes lo voy a hacer para analizar los Otta-Miller 1 y 2, circuitos muy conocidos, ya que su modelo en pequeña señal de esos circuitos son los mostrados. Entonces voy a mostrarles cómo se aplican estas técnicas para obtener la función de transferencia b sub 0 sobre b sub i tanto del Otta-Miller 1 como del Otta-Miller 2. Entonces continuaremos aplicando esta técnica alternativa para hallar las funciones de transferencia en circuito de tercer orden. Hoy día veremos el video 1, donde vamos a resolver 2 problemas en los cuales se calcula b sub 0 sobre b sub i. Después veremos el video 2, ¿no?, que trata sobre 2 problemas resueltos donde se calcula I out sobre I sub in. En el video 3 veremos un problema resuelto con fuentes dependientes que corresponde al Otta-Miller 1. Y en el video 4 veremos un problema resuelto con fuentes dependientes que corresponde al Otta-Miller 2. Como referencias les comento que he usado este libro de acá, Linear Circuit Transfer Function. Este es un muy buen libro. Está lleno de problemas resueltos, ¿no?, y con su respectiva simulación. Este libro es altamente recomendable. A su vez, entre la bibliografía de este libro se encuentra el paper de Ali Hajimiri,
muy bueno también, recomendable. Y el libro de Bache-Borperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits. Solo que este libro de Borperian trabaja enteramente con el teorema del elemento extra, ¿no? Que también lo usa Christopher Bass. Por último, estas técnicas no intentan sustituir los métodos clásicos, sino que buscan ser métodos alternativos para el análisis. Bien, dicho esto, comencemos entonces. Bien, vamos entonces a comenzar con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I, ¿no?, de este circuito de acá. Dado que tenemos tres elementos reactivos, en este caso tres capacitores, podríamos pensar que se trata de una función de transferencia de tercer orden. Entonces, comencemos. De acuerdo a nuestra guía de pasos, lo primero que vamos a tratar es tratar de calcular el denominador, donde en el paso 1 vamos a calcular los taos, en el paso 2 la productoria de taos. Entonces comencemos con el paso 1. Bien, en el paso 1, como aquí dice, dado que vamos a calcular taos, la entrada va a estar en off. Entonces la entrada, que es una fuente de tensión, ¿no?, independiente, en off significaría en cortocircuito, ¿no?, BI en corto. Y acá calculamos los taos. Para el primer tau, que sería tau C1, esto lo hallamos con, como vamos a trabajar con C1, los elementos C2 y C3 van a estar en baja frecuencia. Entonces C2,3 van a estar en baja frecuencia. Eso significa que estarían en circuito abierto. Y calculamos C1 por RC1. Entonces, si esto está en corto, vamos a ver desde acá y los demás elementos están abiertos, el circuito nos quedaría de la siguiente forma. El BI en corto, el R, vamos a ver desde acá, desde el C1, y por acá está el R, el otro R, por acá en circuito abierto el C2, el otro R, por acá en circuito abierto el C3. Entonces nosotros vamos a ver desde acá. Rápidamente, aquí la resistencia es R. Por lo tanto, esto sería C1, pero todos los capacitores son iguales a C, entonces esto sería C por R. Vamos con el otro, tau C2, en la condición que los otros elementos C1 y C3 estén en baja frecuencia, aunque eso significa que están en circuito abierto, los capacitores en circuito abierto, y hallamos C2 por RC2. Entonces, en estas condiciones, PI en corto, C1 y C3 en circuito abierto, el circuito resultante sería este. Aquí R, C1 en circuito abierto, aquí R, C2, que es desde donde nosotros estamos queriendo observar, por aquí R, por aquí C3 en circuito abierto. Entonces nosotros estamos queriendo mirar desde acá. Entonces acá vemos RC2, que sería estas dos resistencias en serie, 2R. Bien, y como C2 es igual al final de cuentas a C, entonces esto sería 2CR. Bien, vamos ahora por el tau C3 con los otros elementos en baja frecuencia, C1 y C2, circuito abierto. Calculamos entonces C3 por RC3. ¿Cómo nos queda el circuito? BI en corto, R, C1 circuito abierto, C2 en circuito abierto, por acá la resistencia, y desde acá vamos a mirar desde el capacitor 3. Entonces miramos desde acá RC3, miren cómo estas tres resistencias están en serie, por lo tanto esto es igual a, bueno, 3R, ¿no? Al final de cuentas C3 también es igual a C, por lo tanto esto sería
13R. Bien, ya hemos calculado entonces el paso 1. Vamos ahora con el paso 2. Y como en el paso 2 está involucrado hallar ambientados, entonces la entrada va a estar en off, ¿no? Entonces la entrada en off, esto significa que BI está en corto, ¿no? Por lo tanto, este de acá, BI en corto. Bien, en el paso 2 nosotros calculamos, ¿no? Por ejemplo, hacemos productorias con, en este caso, C1 con C2 con C3, y de esas productorias vamos a escoger 3 productorias, y en esas 3 productorias vamos a evitar redundancias, ¿no? Por ejemplo, coloquemos con el capacitor C1, ¿qué tendríamos? ¿Qué productorias tendríamos? Tau C1 por Tau C1 C2 más Tau C1 C3. Ya, esto sería con C1, ¿no? Y ahora con C2, ¿qué tendríamos? Tau C2 C1 más Tau C2 C3. Ahora con C3, ¿no? ¿Qué productoria tendríamos? Tau C3 C1 más Tau C3 C2. Entonces, de estas productorias de aquí, escogemos 3 términos y que no haya redundancia, ¿no? Sin redundancia. ¿Qué significa redundancia? Por ejemplo, yo podría escoger una de las productorias, podríamos hacer TC1 C2, y la forma redundante sería esto de acá, pero reajustado. Entonces, Tau C2 C1. Miren como acá hay C1 C2 y acá hay C2 C1, por lo tanto estas formas son redundantes. Esto de acá tenemos que evitar. Por ejemplo, yo podría escoger lo siguiente, ¿no? Esta Tau C1 C2 más Tau C1 C3 más, por ejemplo, esta es una forma redundante con esta de acá podría ser, ¿no? Tau C2 C3. Ya, lo importante aquí es notar que lo que se busca en estas productorias, en esta suma de productorias, es que todos los elementos reactivos estén enlazados y no sean productos redundantes. Es decir, por ejemplo, C1 enlazado con C2, C1 enlazado con C3 y después C2 enlazado con C3. Es decir, acá miren cómo C1 está enlazado con C2, C1 con C3 y C2 con C3. ¿Ya? Que no haya redundancia en esa suma significaría, por ejemplo, que yo haga esto, ¿no? TC1, perdón, que haya redundancia sería esto. Tau C1, Tau C3, hasta ahí está igual, pero, por ejemplo, redundancia sería esto. C2, C1. Miren cómo esto es redundante con esto. Entonces esto de acá está mal. No, miren cómo acá no hay redundancia. Y tenemos al enlace de los productos de todos los elementos reactivos. C1 con C2, C1 con C3, C2 con C3, ¿no? Eso debemos de lograr. Suficiente con eso. Entonces, vamos a calcular esto. Tau C1 con C2. Y esto se halla en la condición que C1 está en lo alto, en alta frecuencia, en corto. Y el otro elemento, el C3, que no lo vemos, va a estar en baja frecuencia en circuito abierto. Y de esta forma nosotros vamos a hallar C2 por RC2X, ¿no? Esta de acá, ¿no? Le pongo este símbolo para diferenciarlo con esta de acá, porque se están hallando
en otras condiciones. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito? El BI en corto, por acá el R, el C1 en corto también, por acá el R, el C2 que es desde donde nosotros vamos a mirar, por acá el R, y el C3 en circuito abierto. Entonces nosotros vamos a observar desde aquí, desde aquí, desde el C2. Nosotros vamos a ver desde acá el RC2, ¿no? Y la única resistencia que vemos es R, dado que podemos darnos cuenta de inmediato que este punto de acá es el mismo de acá, ¿no? Acá está abierto, ¿no? Por acá sería infinito en paralelo con R, entonces nos queda R, ¿no? Este punto es el mismo de acá, por lo tanto esta resistencia es R, y como C2 es igual a C, entonces simplemente nos queda C por R. Bien, vayamos con este de acá, C1 con C3, este de acá. Tau C1, C3, en la condición que C1 va a estar en alta frecuencia, o sea en corto, y C2 va a estar en baja frecuencia en circuito abierto. Bien, ¿qué otra cosa más? Ya. Entonces esto sería C3 por RC3. ¿Cómo nos quedaría el circuito? BI en corto, por acá R, C1 en corto, R, C2 en circuito abierto, R, y nosotros vamos a mirar desde acá, desde C3. Entonces aquí tenemos C3. Nosotros miramos desde acá y miren cómo este punto de aquí es el mismo de acá. Por lo tanto, este par de resistencias están en serie. Este punto es el mismo de acá. Nosotros estamos mirando desde acá, C3. Entonces nos quedan 2R, ¿no? Simplemente entonces tendríamos que esto es, como C3 es igual a C, entonces sería 12R. Bien, y el otro que tenemos que hallar es este de acá, ¿no? Tau C2, C3. Tau, ¿cuál era, perdón? Tau C2, C3. Donde C2 está en lo alto, entonces significa que está en alta frecuencia, en corto, y el otro elemento, el C1, va a estar en baja frecuencia en circuito abierto. Entonces esto sería C3 por RC3. No es el mismo de acá, pongámosle este signo, ¿no? Entonces BI en corto, acá R, C1 en circuito abierto, acá R, C2 en corto, acá R, y acá el capacitor 3, que es desde donde nosotros vamos a mirar. RC3, entonces vamos a ver qué resistencia hay. Noten que este es el mismo punto de acá, entonces la única resistencia que yo veo es R, por lo tanto C3 es igual a C, esto sería C por R. Bien, y colocamos la productoria. Colocamos la productoria, tau C1 por tau C1, esto de acá. Entonces esto es igual a tau C1 C2 más, acá estamos hasta C1 C3, tau C1 C3 más tau C2, sí, tau C2, tau C2 C3. Noten acá que este tau C1 es C por R,
por este de acá, también es C por R, también es C por R, más tau C1 que es C por R, por esto que es 2C por R, más este de acá, el tau C2, 2CR, por este de acá que es CR. Al final de cuentas, miren lo que nos queda en esta productoria. Este es C al cuadrado R cuadrado más 2C al cuadrado R al cuadrado más 2C al cuadrado R al cuadrado. Bien. Entonces esta productoria de acá sería 5C cuadrado R al cuadrado. Listo. Ok. Y esto es igual al B2, ¿no? B2 que está aquí. Aquí también pudimos haber hallado directamente el B1, que es la suma de taus, ¿no? Observen, B1 en este caso es el coeficiente del término lineal, el coeficiente de ese acá sería esto más esto más esto, sería 6C por R, ¿no? Para ya tener los cálculos hechos. Ya, ahora vamos al paso 3, donde se halla todo este producto de taus. Y como tenemos que hallar taus, esto de acá se halla con nuevamente la entrada en off. La entrada que sería BI en off, en corto. Bien, acá yo he dado un ejemplo de cómo se podría hallar, ¿no? Nosotros ya tenemos de esta productoria de acá tenemos tres, tenemos esta o esta o esta. Entonces podemos escoger cualquiera de estos tres y hallar la siguiente. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar a partir de acá, ¿no? Tau C1, tau C1, C2, ¿no? Y en el tau C1, y en el siguiente sería no sé, acá C1, C2, entonces acá arriba sería C1, C2 y acá correspondería C3. Bien, entonces vamos a calcular esta de acá, porque todo esto ya lo sabemos. Entonces, tau C1, 2, así lo vamos a poner, y esto se halla en las condiciones, como C1 y C2 están en lo alto, entonces C1, 2 van a estar en alta frecuencia, en corto. Y vamos a calcular C3 por RC3, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo queda el circuito? BI está en corto, acá está R, C1 está en cortocircuito, acá está R, C2 está en cortocircuito, acá está R, y nosotros vamos a calcular desde aquí, ¿no? Desde C3. Entonces, este es RC3. Noten que aquí simplemente este punto es el mismo de acá, por lo tanto la única resistencia que yo veo es R. Como C3 es igual a C, esto sería C por R. Entonces, esto de acá nosotros ya lo tenemos, ¿no? Este de acá es C cuadrado por R cuadrado. Entonces, tau C1, C2 por tau C1, C2, C3. Esto de acá lo hemos calculado en el paso 2, que es C al cuadrado por R al cuadrado. Por esto de acá sería C por R. Al final sería C cubo por R al cubo. Bien. Noten que en esta productoria de acá, dado que es el coeficiente de B3, el coeficiente de C cubo, noten que aquí está todos los elementos reactivos, C1, C2, C3, ¿no? Ok, eso corresponde al B3, ¿no? Eso corresponde al B3. B3 es igual a esto de acá, toda esta productoria, entonces acá sería C cubo R cubo.
Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos al paso 4. Vamos al paso 4 donde calculamos los H's, que es la salida entre la entrada, ¿no?, en diferentes condiciones. Vamos entonces al paso 4. Bien. Que es hallar, ¿no?, los H's. El primer H que debemos hallar es el H en baja frecuencia, que es el H sub 0, donde los tres elementos C1, 2, 3, como todos son capacitores en baja frecuencia, significa que todos van a estar abiertos. Y acá vamos a calcular B0 sobre BI. Observen, el circuito nos va a quedar de esta forma. Acá está BI, acá está R, C1 está abierto, acá está R, C2 está abierto, acá está R, C3 está abierto, y por acá está más o menos B sub 0. Noten que al todo esto estar abierto, por acá no va a pasar corriente. Entonces la caída de tensión aquí es 0, caída de tensión 0, caída de tensión 0. Entonces esto es como si fuese un cable. Al final de cuentas esto es como si fuese el mismo punto de acá. Obviamente esto es lo mismo. Entonces B sub 0 es igual a B sub I. Por lo tanto, esto es igual a 1. Bien, vamos al segundo, ¿no?, a este de acá. H, en este caso C1, ¿no?, con los otros elementos. Por ejemplo, voy a calcular el HC1 con C1, dado que está en lo alto, en alta frecuencia, en corto, y los otros elementos C2, 3 van a estar en baja frecuencia, ¿no?, abiertos. Y en estas condiciones calculamos B0 sobre BI. Por lo tanto, acá tendríamos menos BI, R, C1 en corto, por acá R, C2 abierto, C3 abierto, y acá está B sub 0. De inmediato, debido al corto, B sub 0 es igual a 0. Entonces ya tenemos esto. Bien, vamos al otro H, H en este caso C2. En este caso C2 va a estar como está en alta frecuencia, entonces esto va a estar en corto, y C1 y C3 en baja frecuencia en circuito abierto. Y en esas condiciones calculamos B0 BI. Voy a dibujar el circuito simplemente por formalismo. Acá R, C1 en circuito abierto, C2 en corto, acá está la R. De inmediato, debido a este corto, ya B sub 0 es igual a 0, pues, ¿no? C3 en circuito abierto. Entonces miren, debido a este corto, B sub 0 es igual a 0, por lo tanto esto es igual a 0. Sigamos con los cálculos. Nos falta el otro H el H que acompaña al C3, ¿no?, al Tau 3 en este caso, ¿no? Entonces acá tendríamos C3 está en lo alto, vamos a ponerlo por acá. C3 está en lo alto, está en alta frecuencia, por lo tanto está en corto, y C1,2 está en baja frecuencia en circuito abierto. Bien, esto de acá sería más menos BI. Por acá R, C1 abierto, C2 abierto, C3 en corto. Ya, y acá está el B sub 0. Noten que debido a este corto, esto es igual a 0. Bien, ahora vamos a calcular los otros H's, ¿no?, los respectivos H's. Ya calculamos todos estos, faltan estos de acá, y estos de acá obviamente va a depender de la productoria que hemos tenido en el paso 2, ¿no? Acá yo simplemente estoy dando un ejemplo, ¿no?, de cómo sería formado el coeficiente del término cuadrático en el numerador, ¿no? Por eso estamos calculando los H's, ¿no?
pero va a depender del paso 2. En el paso 2, ¿qué productorias hemos tenido? Por ejemplo, hemos tenido esto de acá, vamos a ponerlo con otro color. Este tau C1, C2 significa que el H que lo va a acompañar o lo va a multiplicar va a ser H C1, C2. A esta productoria de taus lo acompañaría C1, C3 está abajo, entonces sería C1, 3. A esta productoria lo acompañaría el H, C2, C3 está abajo, entonces sería C2, 3. Bien, entonces esos son los H que nosotros vamos a calcular. Entonces nos guiamos de acá, como aquí dice, ¿no? Estos H dependen de la productoria, ¿no? De taus del paso 2, ¿no? Que lo que hemos escogido aquí en estas productorias. Bien, veamos. En este caso HC1,2, donde C1 y 2 están en lo alto, entonces significa que están en alta frecuencia, o sea, están en corto. Y el otro elemento C3 en baja frecuencia, circuito abierto. Y en esas condiciones calculamos B0 sobre B sub I. Entonces, de momento que acá el capacitor 1 y 2 está en corto, el B sub 0 ya va a ser 0. C1 en corto, desde ahí ya con esto en corto ya el B sub 0 es 0. Solamente que yo dibujo el circuito ya por formalismo, para que vean cómo está quedando. Entonces, en estas condiciones de acá, hallamos el B sub 0. Debido a estos cortos, B sub 0 es 0. Entonces, todo esto es 0. ¿Qué otro necesitamos? Este de acá. ¿Qué otro H? Este sería C1,3, donde los capacitores C1 y 3 están en lo alto, en alta frecuencia, o sea, en corto, y C2 en baja frecuencia en circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos B0 sobre B sub I. Ya pues, ya C1 está en corto, ya el B0 va a estar, B0 va a ser igual a 0. Voy a dibujarlo solo por formalismo. Corto R2, capacitor 2 en circuito abierto, acá R, capacitor 3 en corto. Acá directamente B sub 0 es igual a 0. Ya, el otro, este de acá, HC2,3, estos elementos están en lo alto, o sea en alta frecuencia, entonces C2,3 en corto, ¿no? Y C1 en circuito abierto, y en esas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Por lo tanto, este es más o menos BI, este es R, C1 en circuito abierto, C2 en corto. Ya, de momento que esto está en corto, ya el B sub 0 es igual a 0. C3 en circuito, en cortocircuito, perdón, y esto es más o menos B sub 0 igual a 0. Listo. Nos falta el último H, ¿no? Que es el que acompaña al término cúbico, al S cubo, y ese va a depender de la productoria, perdón, este H va a depender de la productoria que hemos hallado en el paso 3. En el paso 3 nosotros tenemos esto de aquí, esta productoria. Entonces el H correspondiente a esta productoria, miren, C1, C2, C3 están abajo, entonces le corresponde acá C1,2,3, o sea, C1, C2,3, ¿ya? Porque esto se va a multiplicar por esta productoria. Entonces, de inmediato tenemos que esto es C1, C2, no, C3, ¿no? Donde están en lo alto, por lo tanto estos elementos están en alta frecuencia, por lo tanto estos están en corto, y calculamos B0 sobre B sub I. Ya pues, si están en corto, C1 en corto, C2 en corto, C3 en corto, el B sub 0 es igual a 0. El circuito nos queda así. Lo dibujo solo por formalismo. Corto, corto, corto. Ya pues, B sub 0 es igual a 0.
Listo, y con eso ya tengo todo para proceder a armar mi función de transferencia, ¿no? Numerador sobre denominador. El denominador ya lo tengo y el numerador ya lo tengo. Miren que, observen que en el numerador el único h que es diferente de 0 es el h sub 0. El h sub 0 ha salido igual a 1. Después todos los h's, este es 0, esto es 0, esto es 0. Entonces, en el término cuadrático no tendría nada, ¿no? Y por ejemplo acá en el término lineal, este también es 0, esto es 0, esto es 0. Entonces en el término lineal tendría 0. Y en el término cúbico, aquí este h también es igual a 0. Entonces en el numerador solo me queda 1. Entonces, visto así, h de s es igual a b sub 0 sobre b sub i. Acá sería 1 sobre... Bien, en el denominador, observen que tengo 1 más b1s más b2s cuadrado más b3s cubo. Ok, entonces acá tendríamos 1 más b1. b1 es 6 scr 6 rc por s más el b2. En el b2 tenemos 5c cuadrado r cuadrado. Entonces acá sería 5 r cuadrado c al cuadrado s al cuadrado más en el b3 tenemos c cubo r cubo, ¿no? Multiplicamos por s al cubo, ¿no? Como lo hemos puesto, r cubo c cubo por s al cubo. Listo, esto entonces sería la respuesta, ¿no? Noten ustedes la secuencia de pasos que hemos seguido. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bien, continuando, en este segundo problema nos piden hallar la función de transferencia b sub 0 sobre b sub i de este circuito. Noten que hay tres elementos reactivos, entonces podríamos pensar que se trata de un sistema de tercer grado, ¿no? Un sistema de tercer orden. Bien, vamos a comenzar entonces. Como ya hemos visto en nuestro primer paso, ¿no? Vamos a hallar los taos, ¿no? Y esos taos se hallan con la entrada, en este caso una fuente de entrada, que es una fuente de tensión, en off. Entonces, vamos con el paso 1, donde aquí la fuente de entrada, que es una fuente de tensión, va a estar en off. Una fuente de tensión en off significa un cortocircuito. Y hallamos los taos correspondientes a cada elemento reactivo. Bien, entonces primero comenzamos con el, por ejemplo, tau L1, que lo hallamos en las condiciones, ¿no?, de que los demás elementos reactivos, el C y el L2, van a estar en baja frecuencia. Por ejemplo, el L2 en baja frecuencia es un corto y el C en baja frecuencia es un circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos L1 sobre RL1. Bien, el circuito nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? El BI en corto, L1, vamos a mirar desde acá, ¿no?, desde este lado, desde esta inductancia, el C en circuito abierto, L2 en corto y por acá el R1. Noten que primero vamos a mirar desde acá RL1 y también observen que este punto de acá es el mismo de acá y este punto de acá es el mismo de acá. Por lo tanto, la resistencia que ve RL1 simplemente es R1. Por lo tanto, esto sería L1 sobre R1. Ahora veamos el tau L2 que se halla en las condiciones de por ejemplo, L1 en baja frecuencia, o sea, en corto, y C en baja frecuencia, circuito abierto. Y tendríamos L2 sobre RL2.
el circuito en esas condiciones sería BI en corto, L1 en corto, C en circuito abierto. Vamos a mirar desde acá y acá está R1. ¿Sí? Acá está R1 y nosotros vamos a mirar la resistencia desde acá. RL2, nos vamos a mirar desde acá de RL2, desde la inductancia 2. Noten que este punto de acá es el mismo que el de acá. Por lo tanto, ¿no? Este punto está acá, la única resistencia que yo voy a ver acá simplemente es R1. Por lo tanto, acá sería L1 sobre R1. Vamos ahora con el siguiente tau que se ocupa de ver el tau sub C. Entonces, aquí el L1 va a estar en baja frecuencia, L1 y L2 van a estar en baja frecuencia, entonces estarán en corto, ¿no? Y esto será C por RC. ¿Cómo queda el circuito? BI en corto, L1 en corto, vamos a mirar desde el capacitor, L2 en cortocircuito, por acá R1, por acá R1, y nosotros vamos a mirar desde acá RC. Noten que aquí es debido a que estamos mirando desde acá, esto de acá es un cortocircuito que está en paralelo con esta resistencia de acá. Entonces, perdón, este es R1. Entonces, corto en paralelo con una resistencia nos queda el corto. Por lo tanto, R sub C es igual a 0. Entonces, este tau de aquí es igual a 0. Bien, ya concluí el paso 1, ¿no? En donde se hallan los taus. Con eso yo ya puedo obtener el B1. En este caso, el B1 es la suma de taus, ¿no? Sería tau L1 más tau L2 más tau sub C. Acá sería 2 veces, no es 2 veces, porque, perdón, acá hay un error, este es L2, ¿no? Acá sería este tau más este tau más este, sería L1 sobre R1 más L2 sobre R1 más 0, ¿no? Ahí tenemos entonces el B1. Ya tenemos esta parte de acá. Vamos ahora con el paso 2, donde se hallan las productorias, ¿no? Observemos que aquí, por ejemplo, paso 2, como se trata también de hallar taus, entonces la señal de entrada está en off, o sea, esto está en corto. Entonces, para este caso, por ejemplo, con L1 tendríamos las siguientes productorias: tau L1, tau L1, L2 más tau L1, tau L1 con C. Listo. Ahora con L2, tau L2, tau L2, L1 más tau L2, tau L2 con C. Y ahora con con el capacitor sería tau sub C L1 más tau sub C L2. Entonces, como hemos visto en el problema anterior, de aquí nosotros, ¿no? Y como dice acá, vamos a escoger tres productorias y evitar redundancias. Lo que puedo hacer, por ejemplo, debido a que aquí hay un tau igual a 0, ¿no? Noten que con tau L1 yo puedo tener dos productorias, ¿no? Y me faltaría una más que la puedo obtener de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, o de acá, ¿no? Que este es 0, ¿no? O de acá simplemente. De acá, por ejemplo, tau L1 sería, vamos a escoger entonces tres productorias. Ya sin redundancia. Por ejemplo, ¿no? Debido a que este es 0, no me interesa esto, yo puedo empezar con este de acá, con el que no es 0. Entonces, el B2 sería así, por ejemplo, ¿no?
tau L1, tau L1 L2 más tau L1, tau L1 C. Listo, con este ya tengo dos, me faltaría una, ¿no? Esa la puedo, por ejemplo, voy a usar este de acá, el tau sub C, ya que este de acá es igual a 0, me ahorro tiempo acá, más tau sub C por tau sub C L2. Noten cómo en este paso de acá lo que se busca es que esta suma de productorias, ¿no?, contengan a todos los elementos reactivos, ¿no?, estén enlazados esos elementos reactivos y no sean productos redundantes. Es decir, por ejemplo, acá es L1 con L2, L1 con C y C con L2. O sea, L1 con L2, L1 con C y después C con L2. ¿Cuándo sería algo redundante? O sea, ¿cuándo sería algo que estuviera mal? Por ejemplo, si yo haría esto de acá, ¿no? Algo que estaría mal. Tau L1, tau L1, L2 más tau L1, tau L1C más, por ejemplo, tau sub C L1. Miren cómo acá hay una redundancia. L1C, CL1, ¿no? Hay una redundancia. Entonces esto es lo que se debe evitar, ¿no? Vamos entonces a hallar este primero de acá. Tau L1 L2, y esto lo hallamos en la condición que L1 esté en lo alto. Entonces L1 va a estar en alta frecuencia, un circuito abierto, y el otro elemento, que es el capacitor, va a estar en baja frecuencia, en circuito abierto. Entonces vamos a hallar el L2 sobre RL2. Por ejemplo, es RL2 para diferenciarlo de este de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda el circuito? Esto estaría en corto, L1 en circuito abierto, C en circuito abierto. Entonces el circuito sería así: B en circuito abierto, L1 en circuito abierto, C en circuito abierto. Vamos a mirar desde L2, por acá está R1 y acá está desde donde nosotros vamos a observar RL2. Observen que al estar aquí abierto, ¿no?, dado que este es el mismo punto de aquí, ¿no?, es el mismo punto, por acá empiezo hasta acá, este es nodo. Entonces, al estar esto abierto, RL2 es simplemente infinito, una resistencia infinita. Entonces L sobre RL2, RL2' es infinito, todo esto es 0. Listo. Ahora veamos este de acá, L1C. Perdón, a ver, vamos a ponerlo así. Tau L1C. L1 está en lo alto, por lo tanto está en alta frecuencia. L1 en circuito abierto. L2 está en baja frecuencia, por lo tanto está en corto. Y trabajamos para hallar C por RC asterisco, no ponerle algo, o X, que significa que esta se diferencia de esta de acá, dado que se está trabajando en otras condiciones. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito? El circuito nos queda de esta forma: el BI en vamos por acá, el BI en corto, a ver, BI en corto, el L1 en circuito abierto, el C, vamos a mirar desde acá, desde el capacitor, L2 en cortocircuito, por acá la R1. Entonces nosotros miramos desde acá, desde el capacitor. Noten que por acá vemos un circuito abierto y por acá vemos R1, ¿no? R1 en paralelo con un circuito abierto, simplemente esto quedaría R1, por lo tanto esto es C por R1. Bien, ahora yo ya sé que este tau sub C es igual a 0, ok. Entonces lo que necesito es
verificar si este de acá es infinito, y si es que es así, ahí tendría que hacer un reajuste, ¿no? Vamos a ver entonces cómo está este. Entonces, yo ya sé que este es 0, pero me quiero asegurar que este es diferente de infinito, ¿no? Entonces vamos con el otro, tau sub c L2, y esto se calcula con C está en lo alto, por lo tanto C está en corto, ¿no? En alta frecuencia en corto, y el L1 en baja frecuencia también en corto. Entonces, en esas condiciones tendríamos que hallar lo siguiente: L2, RL2, por acá no hay otro RL2, este es prima, este acá sería, por ejemplo, así, ¿no? Miren cómo estoy poniendo otro signo acá, ¿no? Que es diferente, ¿no? RL2 va prima, diferente de este RL2X de acá. Bien, entonces, en esas condiciones el circuito sería lo siguiente: BI en corto, L1 en corto, C en corto, L2 desde ahí voy a mirar, y por acá R1. Entonces acá vamos a mirar desde acá RL2, y noten cómo este es el mismo punto, este es el mismo punto. Entonces es un cable, este de acá es un cable. Entonces la única resistencia que este punto es el mismo punto de acá, la única resistencia que yo veo es R1. Por lo tanto este sería L2 sobre R1. Listo, ya tengo todo. Entonces he logrado verificar que este es diferente de infinito, ¿no? Para que no tenga una forma 0 por infinito. Si tuviera acá infinito, tendríamos que este es 0 por infinito, este es una productora indeterminada, entonces nuevamente tendría que hacer el reajuste, ¿no? Bien, entonces B2 en este caso sería igual a tau L1 por esta de acá. Directamente, esta de acá es 0, entonces, o sea, cualquier cosa, o sea, un tau L1 es finito, y esto de acá es 0, ya directamente este de acá es 0 más, a ver, vamos a ponerlo así, tau L1 por tau L1C, está por acá, C por este de acá es tau L1, C aquí es este, entonces el tau L1 es L1 sobre R1, entonces acá sería L1 sobre R1 por este de acá que es C por R1 más 0 por 0 por L2 sobre R1. Directamente acá me sale L1C o C por L1. Listo, ya tengo el B2. Ahora vamos al paso 3. En el paso 3, ¿no? Yo calculo toda esta productoria de taos. Acá tan solo he puesto un ejemplo, ¿no? Y esa productoria se calcula con la, como son taos, calculo con la entrada en off. Bien, entonces paso 3. Calculamos con la entrada BI en off, o sea, BI en corto. Listo, miren que esta productoria nos ha salido 0, esta productoria nos ha salido 0, entonces tomo la productoria que es diferente de 0, esta de aquí, ¿no? Y sobre esta de aquí construyo lo que falta, ¿no? Entonces arrastro aquello que es diferente de 0. Sería esta, en este caso tau, a ver, tau L1, tau L1C, y multiplicamos por, esto está abajo, sube L1,C, y faltaría acá el L2. Entonces nosotros nos ocupamos de trabajar con esto, y esto de acá va a ser igual al B3. Esto de acá es el B3, ¿no? Que va aquí al lado del ese cubo. Bien, vamos entonces con esto. Tau L1, C L2
donde estos dos elementos que están en lo alto van a estar en alta frecuencia. L1 en alta frecuencia, L1 en alta frecuencia es un circuito abierto, ¿no? El capacitor en alta frecuencia es un cortocircuito, y en esas condiciones vamos a hallar este tau L2 sobre, pongámosle que sea RL2 2', ¿no? Debido a que esto es diferente a las otras RL2' que hay hallado, ¿no? RL2' y seguramente por acá hay otra, este es otra, ¿no? Bien, entonces en estas condiciones el circuito sería así: BI en corto, ¿no? L1 en circuito abierto, C en corto. Vamos a ver desde acá, desde L2, y por acá está R1. Entonces nosotros estamos observando desde acá RL2, y noten que este punto es el mismo de acá, por lo tanto esto de acá es R1. Entonces acá tendríamos simplemente L2 sobre R1. Entonces yo ya tengo esto, ¿no? Y lo multiplico por esto de acá. Este de acá, tau L1 por C, es este de acá, ¿no? Y lo multiplicamos por este. Entonces B sub 3 es tau L1, perdón, este es L1, perdón por el error. Tau L1, tau L1C, tau L1,C, y este es L2. Esto de acá lo habíamos calculado acá, que era C por L1, y lo multiplicamos por este de acá, que está acá, L2. Listo, ya tengo el B3. Con eso, en teoría, yo ya tengo todo el denominador, ¿no?, de la función de transferencia. Ahora, en el paso 4 vamos a calcular los H's, y los H's, tal como aquí dicen, depende de las productorias que hemos hallado tanto en el paso 2 como en el paso 3. ¿Ya? Entonces vamos a ver como siempre, primero de todos es el H sub 0, ¿no? Paso 4, cálculo de H's. Bien, vamos a ver para eso qué H's tenemos que hallar. Como dije, el primer H que tenemos que calcular es el H sub 0, que se trabaja con los, en este caso, los tres elementos en baja frecuencia. L1, L2 en baja frecuencia, que es un corto, y C en baja frecuencia es un circuito abierto. Y en estas condiciones hallamos el B sub 0 sobre B sub I. Bien, entonces allí el circuito sería de esta forma. Vamos a ponerlo así. Acá estaría el BI, L1 y L2 en corto, por acá está R1, acá está más menos B sub 0, C en circuito abierto. Y observen, este punto de acá es el mismo de acá, este punto de acá es el mismo de acá, por lo tanto B sub 0 es igual a B sub I, por lo tanto esto es igual a 1. Bien, los siguientes H que tenemos que calcular, ¿no?, y así llevarlos al numerador, ¿no?, depende de los taus que he obtenido, ¿no?, en el paso 2 y paso 3, ¿no? También aquí en el paso 1, ¿no?, para obtener, por ejemplo, lo que acompaña al término lineal del numerador, lo que acompaña al término cuadrático del numerador y lo que acompaña al término cúbico del numerador, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos lo siguiente. De acá mismo, acá tenemos nuestro primer H. Si este es tau L1, lo que acompañaría sería el HL1, ¿no?, para que acá sea HL1 tau L1. Lo que acompaña este tau L2, para llevarlo al numerador, sería HL2 tau L2. Y lo que acompaña aquí al tau sub C es el H sub C por tau sub C. Comencemos primero con esto.
Entonces veamos en los siguientes H's. Necesito este de acá, HL1. HL1 en las condiciones que L1 estará en alta frecuencia, o sea en circuito abierto, y L2 en baja frecuencia, en corto, C en baja frecuencia, circuito abierto, y en esas condiciones hallaremos B0 sobre B sub I. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito, ¿no?, en esas condiciones? Es que es así, a ver, BI está por acá, L1 en circuito abierto. Ya, desde que L1 está en circuito abierto, pues por acá, si L1 está en circuito abierto, B sub 0 es igual a 0, ¿no? Pero vamos a seguir acá. C en circuito abierto, L2 en corto, por acá el R1. Noten como esto está en circuito abierto, por lo tanto el B sub 0 es igual a 0. Entonces esto es 0. Ya, el siguiente H sería el HL2. Aquí tenemos HL2 en las condiciones L2 está en lo alto, por lo tanto L2 está en circuito abierto, L1 está en baja frecuencia, estaría en corto, y el C está en baja frecuencia, por lo tanto está en circuito abierto, y esto es igual a B sub 0 sobre B sub I. En esas condiciones hallamos esto, por lo tanto el circuito estaría así, más menos B sub I, L1 en corto, C en circuito abierto, L2 en circuito abierto, y por acá R1, y acá está más menos B sub 0. Ya, acá está en circuito abierto, por lo tanto esto es 0. Bien, el H sub C no me interesa hallarlo, dado que, por ejemplo, H sub C yo lo voy a hallar en las condiciones de esto está en lo alto, C en corto, L1,2 está en baja frecuencia, también está en corto. Como esto yo lo voy a multiplicar, H sub C yo lo voy a multiplicar por tau sub C, yo ya sé que esto es 0, entonces no me interesa hallar el H sub C. Bien, los siguientes H's, ¿no?, que tengo que hallar van a estar en función de estas productorias, ¿no?, que dependen, como aquí dice, del paso 2, estas productorias de tau, ¿no? Por ejemplo, para este caso de acá, este es L1, L2 abajo, entonces lo que acompaña esta productoria sería HL1, L2. Lo que acompaña esta productoria de acá sería HL1C. Lo que acompaña a esta productoria de acá sería H sub C, L2. Y hay que notar lo siguiente, que en el término B2, en la primera productoria es 0, la segunda es diferente de 0 y la tercera es 0. ¿Por qué? Porque acá el tau sub C hemos hallado que es 0. Por lo tanto ya no necesito hallar esto. Porque esto, por esto de acá, hemos hallado, ¿no?, que todo esto es 0. Entonces, si todo esto es 0, ya no necesito hallar esto. Esta sí tiene un valor diferente de 0, que es esta de acá. Entonces sí voy a necesitar hallar esta productoria de acá. Y acá, por ejemplo, ¿no?, tau L1 por tau L1, L2. Tau L1, tau L2 es igual a 0. Entonces si esto es igual a 0, no necesito hallar este H de acá. Entonces, ni este H me compete hallar, porque yo ya sé que el tau la productoria de taus que lo va a acompañar a estos H's es 0. Entonces solo necesito esta de acá, que este es HL1,C. Veamos entonces, espacio acá, les dije HL1,C. Entonces esto se halla con L1 y C, como están en lo alto, van a estar en alta frecuencia. L1 sería circuito abierto, C es un corto, L2 en baja frecuencia significaría un corto,
y en estas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Por lo tanto, acá está más menos BI, L1 circuito abierto, ya desde ahí vemos que el B sub 0 es igual a 0. C en corto, L2 en corto, y por acá el R1 más menos B sub 0. Esto es circuito abierto, pues esto es 0. Y también por el hecho que este es el mismo punto que este es el mismo punto que este, acá también está B sub 0. Y acá también sacan que es igual a 0, ¿no? La caída de tensión en este corto. Ya, el siguiente H y último que vamos a hallar depende de esta última productoria. El paso 3, ¿no? Tal como aquí lo mencionamos, esto de acá depende de la productoria del paso 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? El H que acompaña esta productoria es H, este L1, C, L2, sería L1, C, L2. Estoy acá, con los tres elementos en alta frecuencia. Entonces, H, L1, C, L2, así vamos a hallar el B sub 0 sobre B sub I en las condiciones de L1 en alta frecuencia, L1 y L2 en alta frecuencia significa circuito abierto, y C en alta frecuencia significa un corto. Ya, pues entonces acá tenemos más menos BI, L1 en circuito abierto, L2 en circuito abierto. Ya, esto de acá es el R1, acá está el R1, acá está más menos B sub 0, esto es igual a 0. Por acá está el C, el capacitor en corto, y esto es igual a 0 porque bueno, está abierto, pues acá. Entonces esto es igual a 0. Listo, entonces ya tengo todo. Noten como el único H diferente de 0 es el H sub 0, que es igual a 1, ¿no? Lo del resto de H son iguales a 0. Entonces al momento de ensamblar todo en la ecuación, ¿no? Por ejemplo en el numerador, esto es 1, esto es 0, 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 esto es 0. Entonces en el numerador me queda 1 sobre, este es HS B sub 0 sobre B sub I. Abajo me queda en el denominador 1 más B1S, 1 más B1, B1 ya lo habíamos obtenido, L1 sobre R1 más L2 sobre R1, L1 sobre R1 más L2 sobre R2, todo por S, más ahora el término cuadrático. En el caso del término cuadrático sería B2 por S cuadrado, y B2 lo tenemos, noten que B2 es C por L1, por lo tanto acá sería C por L1 S cuadrado, ¿no? Más, como que dice, B3 por S cubo, y B3 ya tenemos aquí, ¿no? B3 es esto, C por L1 L2 sobre R1. Podemos colocarlo, por ejemplo, si L1 L2 C sobre R1 S al cubo. Listo. Ahí entonces tenemos la función de transferencia de nuestro circuito. Bien, eso sería todo entonces.